es ver descender la gloria de Dios en la vida de cada creyente. El avivamiento es mirar la conversión de aquellos que no han sido alcanzados. El avivamiento es la santificación de aquellos que hemos creído. El avivamiento es que no que digas que lo tienes, sino que tu vida refleja la presencia y la gracia de Dios, que tu vida se compromete a servir, que tu vida es impacto para todos aquellos que nos rodean. Leonard Ravenhill dijo, o él decía en sus enseñanzas, que el avivamiento es cuando Dios desciende. Pero hay muchos Icabod en medio de las iglesias. Icabod significa sin gloria. Lamentablemente, hermanos, Dios no ha descendido a nuestra vida. No ha descendido en lo que hacemos. Ni siquiera ha descendido cuando oramos. A.W. Tozer dijo: cuando el avivamiento viene, Dios cambia el clima moral de la comunidad y de los creyentes. Hermanos, la pregunta es: ¿estamos avivados nosotros? Nosotros estamos realmente experimentando lo que es un avivamiento, porque si así fuera, hermanos, y si realmente como creyentes de manera individual estuviéramos experimentando un avivamiento, esta comunidad, esta ciudad ya hubiera sido afectada por eso. Hoy en día, hermanos, prefieren tener como consejeros a personas corruptas que tener el consejo de un ministro religioso. Cuando antes, hermanos, los ministros religiosos eran tomados en cuenta de muchas grandes maneras. Hermanos, la realidad es que estamos carentes de un avivamiento. Nuestra condición moral ante Dios es deprimente. Esa es la realidad. La tragedia, ponga atención, hermano, la tragedia de la cristiandad moderna es que hemos perdido, incluso en la iglesia, el sentido de la santidad de Dios. Dios, hermanos, le había prometido a la nación de Israel que si le obedecía, que si guardaban sus mandamientos, que si ellos vivían por los mandamientos de Dios, Dios iba a bendecirlos como nación. Pero también Dios le dijo a la nación de Israel que si no lo hacía, entonces castigaría a sus habitantes, haciéndolos que fueran llevados en cautiverio. Si usted lee el libro de Deuteronomio capítulo número 28, esto fue claramente establecido por Dios, y les mostró el Señor las consecuencias de desobedecer a la ley y a los mandamientos de Dios. Esa promesa, hermanos, la repitió Salomón, haciendo una aplicación específica a su vida. Cuando Salomón dedicó el templo, Dios se lo volvió a repetir y le volvió a enseñar a ellos que si por alguna razón Israel se alejara de Dios, si tan solo ellos se humillaban, si tan solo ellos le buscaran, Él volvería a sanar su tierra, pero que si le desobedecían, los esparciría por todas las naciones. Dios se los advirtió por medio del profeta Isaías. Dios se los advirtió por medio de los profetas, por medio de sus siervos, por medio de todos los reyes que estuvieron. Israel no hizo caso. Como sucedió con frecuencia a muchos líderes de Israel, tuvieron un buen comienzo, pero un final desafortunado. Salomón pecó contra Dios al casarse con muchas mujeres extranjeras y adorando a los dioses falsos. Su hijo Roboam dividió el reino, y sus descendientes, hermanos, fueron hombres perversos como Jeroboam, como Joacim. Fueron hombres malos delante de Dios como Manasés, que llevaron al pueblo a adorar ídolos, a alejarse de Jehová de los ejércitos, y terminaron cayendo con un rey, un títere del imperio babilónico como fue Joaquín. Israel, ese Israel glorioso, ese Israel magno, ese Israel que manifestaba la gloria de Dios, perdió esa gloria bendita de Dios
Y miramos en este texto su condición después del cautiverio, en gran mal, en gran afrenta, en gran dolor, en gran quebranto. Ya no era esa Israel majestuosa, ya no era esa Israel temible que todos los enemigos de Israel oían el nombre de Jehová. Ya no era esa Israel. Ya era una Israel pobre y necesitada, con ruinas en su territorio, indefensa, vulnerable, en pocas palabras, sin gloria. Y así está la iglesia hoy en día, sin gloria. Hoy en día cualquier hombre que se pone una corbata dice ser pastor, sin entender los requisitos, sin entender los mandamientos, sin entender a qué clase de Dios sirve. Hoy en día cualquier hombre, cualquier mujer puede tomar una Biblia y subirse a un púlpito y pensar que son siervos de Dios, y Dios pregunta: ¿y yo cuándo te llamé? ¿Y este quién es? Y hoy en día vemos un montón de congregaciones con personas paradas en los púlpitos que Dios dice: ¿y este quién es? Hombres corruptos, viciados, como dijo Pablo a Timoteo, hombres amadores de sí mismos, deshonestos, ávaros, que van a partir el rebaño y no tendrán misericordia de él. Ese es el tiempo que nosotros estamos viviendo. Pero no solamente, hermanos, por falsas religiones, sino también los que han dicho, los que juran y perjuran en su vida que son creyentes, violando la ley de Dios sin ningún temor, permitiendo en su vida personal, en su vida, en su hogar, permitiendo en su matrimonio que el pecado entre a su casa sin ningún miedo, sin reverencia. Los jóvenes cada día más pervertidos, y su verdadero rostro no es el que está exteriormente. Su verdadero rostro se encuentra en aparatos como este. Jóvenes que se han prostituido por el pecado, por una gota de placer. Ya no hay jóvenes como Josué, como David. Cuando le dijeron a David: eres un muchacho, tú no puedes salir con Goliat. Y David dijo: yo no vengo en mi nombre, yo vengo en el nombre de Jehová. Hay una carencia de jóvenes así. No hay sucesores para Josué. Ya no hay jovencitas como Esther, que están dispuestas a morir si es necesario por amor a su nación. Lo único que hay es un remedo de cristianos en las iglesias, que tarde o temprano escucharán en ese juicio diciendo al Señor: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque creyeron que ser cristianos era venir a una congregación cristiana, pero nunca se arrepintieron de sus pecados, nunca entendieron a qué Dios les servían. Son capaces los jóvenes de ahora pasar a cantar con una vida depravada. Son capaces los hermanos pararse a dar una enseñanza en un púlpito con una vida mezquina y doble. Esa es la gloria de la iglesia hoy en día. Esa es la vida de la iglesia hoy en día. Y pensamos que Dios va a avivar nuestras vidas así. Y pensamos, hermanos, que Dios va a hacer algo. Mira, tú te puedes quedar sentado esperando una conferencia, pero eso no te va a avivar tu vida. La conferencia sí es de utilidad para que Dios nos hable, pero una conferencia no puede avivar nuestra vida si el creyente de manera individual no ha entendido que el avivamiento viene de la mente y del corazón de Dios. Es una visita especial. Y hermanos, vemos en el libro de Nehemías a un hombre, un copero de un rey, un hombre importante, porque los coperos eran funcionarios, eran hombres importantes. El rey los ponía para servirles la copa a la mesa porque desconfiaban de que alguien les fuera a envenenar en el trago, y el copero tenía la responsabilidad de beber antes que el rey para probar el vino y ver si no tenía algún tipo de veneno que dañara al rey. Los coperos eran hombres importantes, gente importante, y Nehemías era una persona importante. Se encontraba con Artajerjes ahí en Susa, en la capital del reino del rey Artajerjes. Quizá Nehemías pudo haber dicho cuando escuchó la noticia: pues a mí qué, yo estoy bien aquí.
Yo estoy bien sirviendo al rey. Es el imperio más poderoso ahorita, el Medo Persa. Derrotamos a la Gran Babilonia. ¿Qué más podría yo pedir? Tengo un buen cargo, tengo un buen puesto, tengo una vida asegurada. Quizá pudo haber dicho Nehemías. Pero Nehemías entendió que lo que la nación de Israel necesitaba, hermanos, era que Dios los volviera a visitar otra vez. Y miramos, hermanos, lo que Nehemías hizo. Nehemías no fue a una conferencia. Nehemías no fue a perder la razón, a ver cómo reedificar los muros. No, Nehemías hizo lo que cada creyente ahorita deberíamos hacer: buscar a aquel que tiene la capacidad de darle vida a lo que está muerto. Mire lo que dice la Biblia, Nehemías capítulo 1, versículo 1 en delante, por favor. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Vean nomás la tremenda noticia que le está dando Hanani a Nehemías. Primeramente, hermanos, Nehemías, al escuchar esta noticia, dice el versículo 4: cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. ¿Qué fue lo que hizo que Nehemías se deprimiera de tal manera? ¿Qué fue lo que hizo que Nehemías se sintiera tan quebrantado en su corazón? Y hermanos, cuando Hanani le dice que su pueblo, su nación, los que Dios había prometido bendecir, la nación a la cual Dios dijo: yo pondré mi nombre en esta nación, ellos se encontraban en un gran mal y afrenta. Su muro había sido derribado. Hermanos, para una ciudad que el muro esté derribado indicaba ser una ciudad indefensa para que los enemigos la ataquen. Estaba vulnerable, no tenía protecciones. No tenía un ejército poderoso Israel, no tenía gran poder, no tenía ni siquiera ni un rey, no tenían un dominio, no tenían un líder. El templo apenas había sido reedificado, pero nada que ver con la gloria portentosa del templo salomónico. Israel era cenizas de lo que alguna vez fue. Y Nehemías oye la manera en la que este pueblo estaba, y Nehemías entró en un gran quebranto. Nehemías no podía creer, no podía entender qué había pasado, qué había sucedido con ellos. Los israelitas habían intentado construir los muros. Usted puede leer Esdras 4:12. Pero fueron detenidos por el rey Atarjerjes cuando los samaritanos y un hombre llamado Rehum, su comandante en jefe, detuvo la obra, mandando cartas a Artajerjes para que la detuviera y la frenara. Había regresado un grupo del cautiverio con Zorobabel, después regresó un grupo con Esdras, y el tercer grupo todavía no regresaba, todavía estaban en Persia. Después Dios usaría a Nehemías para traer ese grupo. Pero Israel no había terminado de construir sus muros, fueron estorbados, no tenían protección, se encontraban completamente indefensos. Y entonces Nehemías se da cuenta. Nehemías empieza a mirar esta situación de Israel y dice: no, esta no es la Israel gloriosa, esta no es la Israel que Dios prometió darnos, esta no es la Israel que alguna vez fue. Y lo que hizo Nehemías fue majestuoso. Nehemías dijo: no depende de mí, esta situación no depende de mí. Dice el 4: oré delante del Dios de los cielos. Queridos hermanos, escúcheme. La condición de la iglesia evangélica hoy en día es que sus muros también se encuentran completamente derribados. Satanás entra y sale de la iglesia como si fuera de él.
no hay quien lo frene. Es verdad que estamos en tiempos difíciles porque son tiempos que tienen que pasar. Es verdad que está profetizado en la palabra de Dios. Pero queridos hermanos, aún cuando en el tiempo del libro de los Hechos se vino la persecución y se vino el ataque del enemigo, la iglesia se encontraba avivada. No es porque estemos en tiempos en los días finales, como muchos dicen, y por eso el amor de muchos se enfriará. No, hermanos, estamos en esta condición porque nuestros muros están derribados. La iglesia se encuentra sin gloria. Los miembros están sin la gloria de Dios en sus vidas. Por eso nos encontramos así, derribados, derrotados, en grande mal, afrentados, sin ánimo, sin gozo, sin fuego, sin pasión. Cada quien en su vida, cada quien en su mundo, cada quien encerrado en su hogar, cada quien encerrado en su trabajo, y Dios no está usando nuestras vidas. Así se encuentra la iglesia ahora. No es esa iglesia de la época de Carlos Spurgeon. No, no es. Donde gente pagaba para asistir. No, no es la iglesia de Jonathan Edwards. No, no es la iglesia. No, no es la iglesia de Antioquía. No, no es la iglesia de Antioquía. Es una iglesia donde la gloria de Dios ha sido traspasada. Estamos como la iglesia del Apocalipsis. Creo que era la iglesia de Sardis. Tenemos nombre de que vivimos, pero estamos muertos, permitiendo que esa Jezabel profetiza entre, permitiendo que Balaam esté adentro, y no estamos haciendo nada, hermanos, para frenar eso. Pero Nehemías entendió una cosa. ¿Cuál es la parte esencial? ¿Cuál es la parte vital para que la iglesia, para que los creyentes, para que los pastores vuelvan a tener vida? ¿Dónde está la clave? ¿Dónde está la parte donde podemos empezar a tener un avivamiento? Vamos a leer versículo 4, por favor. Dice la escritura: cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. En primer lugar, la parte esencial para poder tener un avivamiento es la parte esencial, y hermanos, escúcheme, es la única. No es haz esto. Mire, muchos dicen gana almas para que te avives, ayuda, pero no es el fin del avivamiento. Muchos dicen congrégate todos los días para que vuelva a haber un avivamiento, pero ese no es el fin del avivamiento. Muchas iglesias pentecostés dicen vamos a regalar despensas y regalar tratados, y eso hará un avivamiento, pero esa no es la parte esencial del avivamiento. La parte esencial del avivamiento es lo que hizo Nehemías. Me senté, ayuné, lloré y oré delante de Dios. En primer lugar, hermano, la iglesia necesita humillarse delante de Dios. Usted y yo necesitamos, hermanos, humillarnos delante de Dios. Sí, hermano, usted y yo no estamos bien delante de Dios. ¿Quién le dijo a usted que estamos bien delante de Dios? Si te has puesto a preguntarle al Señor en tu vida privada, ¿cómo está tu integridad delante de Dios? ¿Cómo estás tú delante de sus ojos? Por fuera podremos mostrar que tenemos vida. Por fuera podemos mostrar una cara de que tenemos una vida cristiana ejemplar, pero el Señor sabe que por dentro estamos más muertos. Nehemías entendió al oír la condición de Israel, al oír y al ver un Israel sin gloria. Nehemías no se quedó callado, Nehemías no se quedó sentado. Nehemías tuvo que hacer algo y dijo: el único que puede darle la gloria a Israel otra vez es el Señor. Él es el único. Él es el único que puede devolverle a la iglesia el poder para poder hacer algo para su reino.
No son hombres teólogos, no son hombres importantes, no son iglesias con edificios majestuosos. Todo eso no sirve de nada si Dios no está entre nosotros. Mire, Nehemías reaccionó con dolor, pero con oración, al escuchar la condición en la que el pueblo se encontraba. Mire, aunque Nehemías vivía lejos de Jerusalén, él se identificaba con el pueblo. Y mire su reacción. Nehemías dice: me senté y lloré. Esta palabra de me senté y lloré no habla de que Nehemías tomó asiento, no, esta palabra nos habla de que Nehemías se cayó, literalmente, se fue de sentón cuando escuchó la noticia. Nehemías no pudo mantenerse sentado, no pudo mantenerse parado. Y eso es lo que la iglesia hace al darse cuenta que nuestra vida está sin la gloria de Dios. Nos quedamos parados, pasmados, sin hacer nada. Hermano, Nehemías cayó sentado del dolor y lloró. Y este lloré no es una lágrima. Este lloré no es una simple lágrima que rodó por la mejilla. Este llorar fue un corazón realmente que se quebrantó. Un corazón que realmente estaba dolido. No puede ser que Israel esté en esta condición. No puede ser que estemos sin esa gloria. No puede ser. Hermanos, muchos de nosotros ni siquiera sentimos nada cuando vemos nuestra propia vida deprimente. No sentimos nada. Dice Nehemías: hice duelo por algunos días. Note esto. El duelo era la costumbre de los hebreos, que hacían una gran exhibición pública para expresar su dolor, ya sea por la muerte de un ser querido o por la calamidad de algo o de alguien. Y ellos se golpeaban el pecho, se cubrían la cabeza con polvo, con ceniza, ayunaban, dejaban de comer, se abstenían de la comida, echaban el polvo sobre sus cabezas, descuidaban su cabello, llevaban vestidos de colores apagados, rasgaban sus vestiduras. Nehemías no estaba nada más diciendo hice duelo, no, Nehemías, su rostro, su aspecto se cayó, hermanos, se cayó. Nehemías estaba como enlutado. No podía creer lo que estaba sucediendo. ¿Sabe, hermanos, que una de las cosas, de las cualidades de un verdadero cristiano que se humilla, es que cuando le ha fallado a Dios no puede ni siquiera estar tranquilo? Hermanos, cuando David pecó con Betsabé, David expresó ese dolor en su corazón. Cuando Dios hirió al hijo de David, de Betsabé, David estaba postrado en la tierra, sin bañarse, sin comer nada, orando a Dios que tuviera misericordia. David supo que lo que estaba pasando con ese niño era su culpa. Hermanos amados, la culpa de nuestra ausencia de avivamiento no es la gente, sino somos nosotros mismos lo que hemos dejado de hacer. Dice David, dice Nehemías, hice duelo por algunos días. Ahora, la palabra algunos días, en el original hebreo no se encuentra la palabra algunos, pero podemos notar que no fueron días exactamente, 1, 2, 3, 4, no, fueron meses, hermanos, fueron meses de humillación. Mire capítulo 2, versículo 1, nada más para que usted vea. Cuando Nehemías recibe la noticia, ponga atención, cuando Nehemías recibe la noticia, versículo 1, fue en el mes de Kislev. El mes de Kislev es el mes aproximadamente entre octubre y noviembre. Ese mes de Kislev era el mes en el que Nehemías recibe la noticia y en el que Nehemías se postra y en el que Nehemías toma esta actitud del duelo al escuchar esta noticia. Mira el capítulo 2, verso 1. Sucedió en el mes de Nisán. Fíjese bien, el mes de Nisán, marzo, abril, el mes de la Pascua. En el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado entonces triste hasta su presencia, aquí vemos en el capítulo 2:1 que Nehemías va a expresarle al rey Artajerjes su necesidad y su dolor. Desde el mes de Kislev hasta que va a hablar con Artajerjes pasaron meses.
Ese dolor de Nehemías, ese duelo, no fue un duelo de un día. No fue un quebranto de un día. No fue el dolor de un día. Fue un quebranto de meses. Nehemías no oró un día. Nehemías no se postró a Dios un día. Nehemías no buscó a Dios un día, una noche. Nehemías buscó a Dios por meses. Pero Nehemías delante del rey no podría mostrar su semblante de duelo, porque podía morirse. Pero el dolor que estaba expresando Nehemías dentro de sí nos hacía ver realmente cómo se ve una iglesia sin la gloria. Nehemías dice: hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios. El ayuno, hermanos, expresaba dolor y arrepentimiento. No ayunaban dejando de comer porque sí. Ellos dejaban de comer porque era la manera en la que ellos se humillaban delante de Dios. Ellos se abstenían de todo tipo de alimento como señal de sumisión, señal de humillación a Dios. Hermanos, Nehemías estaba completamente humillado. Aunque personalmente él estaba bien en Susa, ver la condición de Israel, de esa Israel que Dios prometió tener su poder encima de ellos, eso lo quebró. Querido hermano, pregunta: ¿a usted le quiebra ver su condición? Querido cristiano, ¿te quiebras al ver tu manera en la que tú estás viviendo? Que ya no eres ni la sombra de lo que fuiste alguna vez cuando Cristo vino a tu vida por primera vez. ¿Y sabe qué pasa cuando pecamos, hermanos? No nos humillamos. Somos tan orgullosos y tan soberbios. Somos tan orgullosos que pensamos que estamos bien delante de Dios. Yo estoy bien, pastor. Yo estoy bien. Yo me siento bien con Dios, seguro. Porque Dios no se conforma como un niño con una paleta, hermano. Porque Dios es un ser santo que no permite ni un solo gramo de pecado en su presencia. Y que si tan solo yo me atreviera, hermanos, a meter pecado en mi vida, en este lugar, hermanos queridos, este lugar es un lugar sagrado. Aunque parezca un púlpito de madera de color blanco, aquí es donde la palabra de Dios se expone, hermanos. Y esto demanda santidad. Hermanos, al Dios que servimos es un Dios santo, hermanos. Es un Dios poderoso. No es cualquier ser. No es cualquier Dios. No estás ante cualquier persona. No estás ante mí, hermanos. Estás ante un Dios que es un fuego consumidor. Y Nehemías entendió delante de quién estaba. Sabe que lo que necesitamos para poder tener un avivamiento es una oración, una vida de oración, pero humillado delante de Dios. Ahora mire, hermanos, que Nehemías entendió, que Nehemías comprendió delante de quién estaba. Versículo 5. Versículo 4 y 5: cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Hermanos, Nehemías entendió que estaba delante de un Dios grande y temible. No estaba delante de un sacerdote, no estaba delante de un pastor, estaba delante del Creador. Y Nehemías se supo y dijo: no soy nada, no merezco nada. Delante de él no puedo ir con cuello erguido, no puedo ir como el funcionario. Delante de él tengo que ir como realmente debería de ir cualquier pecador, enlutado, humillado, realmente sabiendo que delante de Dios usted y yo, querido cristiano, no somos nada. Somos polvo
Nehemías reconocía que la situación del pueblo de Dios se tenía que resolver de una manera, buscando la presencia de Dios. Y hermanos, cuando oramos, no solamente debemos de humillarnos delante de Dios, hermanos, sino debemos de adorarle. Si entendemos lo que es adorar a Dios, hermano. Adorar a Dios no es ponerte a brincar como los pentecostales lo hacen. Eso es un circo, hermanos. Eso es un circo. Y discúlpeme si hay alguien fanático de los pentecostales. Eso es un circo. Porque la llenura del Espíritu Santo no es bailar. La llenura del Espíritu Santo no es agarrar y agitar el pandero y pegarle a la palma con el pandero hasta hacer tanto escándalo. La llenura del Espíritu Santo, hermanos, Dios es un Dios de orden. La llenura del Espíritu Santo no es hacer marometas en la calle, en el piso. La llenura del Espíritu Santo es una vida consagrada, es una vida santificada, es una vida llena de la gracia de Dios. Y Nehemías entendía que el único que podía hacer algo por la nación de Israel era Dios. Dijo: te ruego, oh Dios de los cielos, eres fuerte, eres grande, eres temible. No hay quien pueda estar delante de ti, Señor, que pueda sobrevivir. No hay nadie que pueda estar delante de Dios y decirle: ¿qué haces? Nehemías dice: tú eres un Dios grande, majestuoso, temible. Y esto nos revela su poder, su majestad. Esta palabra grande y temible la vemos en Deuteronomio 7:21 y señala que Dios es el supremo, es el hacedor de obras, es ese Dios que debe inspirar temor. Nos debería de dar miedo, hermanos, estar delante de Él en una condición de iniquidad. Si podemos presentarnos delante de Dios con toda tranquilidad, es porque fuimos justificados, porque si no, la ira de Dios estaría encima de nosotros. Ay del pecador, ay de aquel hombre que va a morir sin Cristo, ay de aquel que un día va a estar delante de Dios en el trono blanco, que nunca quiso arrepentirse de sus pecados, porque no va a estar delante de un fiscal terrenal, va a estar delante de un Dios grande y temible. Hermanos, cuando nosotros oramos por avivamiento, tenemos que reconocer que el único que merece la honra y la gloria es el Señor, nadie más. David dice en Nehemías que guardas el pacto y la misericordia. Esto es: Señor, tú cumples lo que prometes, tú eres fiel, eres leal. Señor, tu fidelidad es grande. Tú no te olvidas de lo que has prometido, tú no te olvidas de las bendiciones que nos has dado. Señor, tú eres un Dios leal, eres un Dios de pactos. Y hermanos, aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Sabe que lo que nosotros necesitamos cuando vamos a Dios por un avivamiento es primeramente entender, hermanos, nuestra verdadera naturaleza. Sabe que cuando nosotros los cristianos oramos, podemos orar de muchas maneras. Puedes orar por la comida, puedes orar en la noche, pero ¿sabe qué es lo que está pasando hoy en día en el mundo cristiano? Oramos sin ninguna reverencia y respeto. Oramos como si fuéramos católicos religiosos, diciendo un Padre nuestro que estás en los cielos y bla, 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 bla. Y no hemos caído a la conciencia, hermanos, que cuando oramos estamos hablando con el Dios Todopoderoso. Querido hermano, ¿sabe por qué no tenemos un avivamiento? Porque los creyentes no tenemos una vida de oración. Ahora, hermanos, una vida de oración, ojo la palabra, una vida de oración, no es una oración de 5 minutos al día. Decía el hermano A.W. Tozer: si la iglesia va a nombrar a un pastor que solamente ora menos de 2 horas al día, debería de descalificarlo. Estaba leyendo el testimonio de
de este hombre. Estaba viendo una conferencia de él, pero era en forma de entrevista del pastor Leonardo Ravenhill, y le decían, dice que él una vez fue a la iglesia de Carlos Stanley, una iglesia muy grande de más de 1000 gentes, y que tenía 80 diáconos, y que Ravenhill hizo una noche de oración en la iglesia de Carlos Stanley y dijo: es necesario que todos los diáconos estén en esa reunión de oración. Dice Ravenhill que cuando llegaron a la noche de oración, de 80 diáconos solamente asistieron 20. Y que le preguntó Ravenhill a Stanley: oye, ¿y dónde están los otros diáconos? Y que Carlos Stanley le dijo: pues no vinieron. Y le dijo: tú el día de mañana tú deberías de despedirlos. Hermanos, queremos servir a Dios sin llevar una vida de oración. Hermanos, queremos impactar a un mundo sin una vida de oración. Pretendemos dar una clase sin tener una vida de oración. Maestros de escuela dominical, ¿ustedes piensan que el libro que ustedes abren es una revista? ¿Usted piensa, maestro de escuela dominical, que el libro que usted enseña a los niños o a los jóvenes es un libro de historietas? Es un libro espiritual. Es un libro que se discierne con la gracia de Dios. ¿Qué vas a enseñar si tú no tienes una vida de oración? Deberías de bajarte y renunciar a tu cargo, porque este lugar demanda santidad, porque es un Dios temible el que servimos. Por eso no hay avivamientos, porque dejamos lo más importante. Podemos venir a regalar despensas y hacer un montón de cosas como las hace la gente de afuera, pero cuando hay reuniones de oración en la iglesia, solamente el 1, el 2, el 3 o el 4% asisten. Usted no debería de ser digno ni siquiera de agarrar el volante de la ruta para manejar. Usted no sería digno ni de agarrar la escoba para barrer si usted no está llevando una vida de oración. ¿Con qué queremos enfrentar la vida espiritual? ¿Con tus fuerzas? Varones, ¿con qué quiere usted enfrentar la tentación? ¿Con su hombría? Por eso cuando hay tentaciones de faldas hay pecado. Por eso los jóvenes hacen cosas escondidas, porque sirven y todo lo hacen en sus propias fuerzas. Si usted es maestro de escuela dominical y usted no está teniendo una vida de oración, usted debería de renunciar por su negligencia para buscar el rostro de Dios, porque yo no sé entonces que usted qué puede enseñarle a una persona si su vida no impacta a nadie. ¿Con qué lo queremos hacer, hermanos? ¿Con espada? ¿Con ejército? ¿Qué somos nosotros delante de Dios, hermanos? Somos nada. Somos polvo, hermanos. ¿Qué podría este mocoso de 26 años enseñarle a usted? Nada. Porque experiencia no tengo, a diferencia de muchos de ustedes. Porque sabiduría del mundo no tengo, conocimiento de un catedrático como alguno puede tener, o títulos en mi pared pegados de teología. No, hermano, ¿qué puede tener este joven? Nada. ¿Qué tenía David? Nada más que una onda y una piedra. Ah, pero David venía en el nombre de Jehová de los ejércitos. Esos son los hombres que valen. Esos son las mujeres que valen. Esos son los hombres y las mujeres que están avivados. Los que no caminan en su propia prudencia, sino en el temor de Jehová. Fíjate nomás esta tremenda escena. Saúl, asustado, escuchando al paladín a cada rato gritar contra Israel, y el muchacho al que nadie quería, un pequeño mocoso de 17 años, pastor de ovejas en un desierto, decide hacer lo que ni el propio rey Saúl quiso hacer. Pero ¿sabe por qué Saúl no lo pudo hacer? Si leemos el capítulo 16, dice: pero el Espíritu de Jehová se apartó de él. Hoy, hermanos, cuando el Espíritu de Jehová se aparta de nuestras vidas o se contrista, tú y yo somos más que puro polvo. Tú y yo no somos nada. El día que el Espíritu Santo de Dios se aparte de mi vida,
yo renuncio, hermanos, porque esto no sirve con mi propia boca. Nehemías hizo eso. Nehemías dijo: Señor, yo no podría estar delante de ti, tú eres un Dios temible. Pero mire lo que dice versículo 6: esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de ¿quién dice? Eso es lo que necesitamos entender, que solamente somos esos, siervos. Está atento para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti. ¿Cuánto tiempo oró Nehemías, hermanos? Fue constante. Maestro de escuela dominical, ¿usted piensa que sus alumnos van a ser avivados porque oraste 5 minutos antes de venir el puro domingo? No, hermano, tú no vas a hacer nada. Tú vas a hacer una imitación nada más. Por eso nuestros alumnos no aprenden nada. Por eso nuestros jóvenes no cambian. Por eso nuestras clases no tienen poder y son tan aburridas como ver un canal del Congreso. ¿Por qué son tan aburridas? Porque el maestro no tiene la unción del santo. Porque el maestro trae en su cabeza todas las telenovelas que ha visto en la semana. Porque el maestro lo único que tiene es puras redes sociales en su cabeza. Todo el día estar stalkeando la vida del otro. Pero el maestro no tiene nada de la gracia de Dios en su vida para enseñar. Por eso, hermanos, estamos tan carentes de avivamiento. Y así como vemos el ejemplo en muchas iglesias, hermanos, mire, seamos honestos, hermanos, nosotros estamos igual. Yo a veces oigo a hermanos que dicen: la iglesia de allá ya ni abre, no, esos ya ni sirven. Y tú piensas, hermano, que estamos bien. ¿Tú crees que esto es una competencia de iglesias a ver cuál lleva la delantera? Hermano, necesitamos que todo el mundo cristiano se levante. No importa denominación, no importa iglesia, no importa el pastor. Necesitamos que la iglesia vaya delante de Dios y entienda quién somos. Eso es lo que hace falta. Mira lo que hizo 6: está atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago delante de ti día y noche, una oración persistente. No te dejaré si no me bendices. Por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos, nota esa palabra en plural, hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti. Y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Señor, si Israel está en esta situación, si Israel está sin la gloria, si Israel está en ruinas, es porque hemos pecado. No fue Babilonia, no fue Medio Persa. Nosotros nos apartamos de los mandamientos que tú le diste a Moisés. La iglesia ha perdido la esencia de lo que es vivir por la palabra de Dios. Hoy en día se abre la palabra de Dios e inmediatamente los creyentes están durmiéndose, como si fuéramos a abrirles un libro de cuentos. Hoy en día el miembro no puede estar frente a este libro para leer ni 2 capítulos seguidos porque se aburre. Hermanos amados, queremos un avivamiento. Necesitamos confesar los pecados que hemos cometido. Nosotros no estamos bien, hermanos, delante de Dios. Hermanos, mira, Nehemías se incluyó en esa oración. Nehemías dijo: hemos. No dijo mis padres pecaron. No dijo ellos pecaron porque yo estaba acá. No, Nehemías dijo: Señor, nos hemos corrompido. Vea el verso 7, en extremo. La palabra corrompido es una palabra hebrea interesante. Echado a perder. Nos hemos podrido.
olemos a corrupción, olemos a pudrición, olemos a abominación. Nosotros, sí, Señor, yo y la casa de mi Padre hemos pecado contra ti. Los mandamientos que tú le diste a Moisés, tu siervo, Señor, los hemos dejado. Hermanos amados, la razón principal por la que el pueblo de Dios no puede experimentar un avivamiento es cuando pensamos orgullosamente que nosotros somos los que estamos bien. Una vez una hermana me decía: pastor, es que cuando hablamos del pecado yo me siento mal. Le dije: hermana, ese es el propósito del pecado, que usted se sienta mal, porque el pecado me hace ver la verdadera razón de lo que soy, un miserable, infeliz, necesitado de un Dios de gracia. Cuando usted peca y no se siente mal, yo dudo que usted sea un hijo de Dios, porque el mundo vive ambientado al pecado, ama el pecado, se deleita en el pecado, pero los hijos de Dios aborrecen el pecado, no viven en él, no andan en él. Leonardo Ravenhill dijo: el arrepentimiento es dejar el pecado que he hecho antes y mostrar en un duelo sincero el no querer hacerlo más. Proverbios 28:13 dice: el que cubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Vea lo que dice Nehemías: Señor, nos hemos corrompido. Señor, violamos tu mandato. Sí, nos hemos en extremo. ¿Por qué cree que Nehemías en el versículo 4 estaba sentado llorando, humillado, en duelo? Hermanos, mira acá. Nehemías sabía la razón principal de la ausencia de la gloria de Dios. Y no hay nada que te pueda quitar el gozo y el avivamiento de servir a Dios que tu propio pecado. No hay nada más espantoso para un cristiano que saber que ha pecado contra Dios y fingir ser alguien que no soy. Al menos no sé tú. A mí me dolería pararme de enfrente de este púlpito alardeando ser alguien que en la intimidad con Dios no soy. Querido hermano, tú no puedes engañar a Dios. Jovencita, señorita, hijo, jóvenes, usted no puede engañar a Dios. Usted no puede, hermano, venir a servir si su vida está llena de pecado. Muchos piden este lugar, muchos se preparan para estar detrás de este lugar, pero no se quieren santificar. Este lugar, más que decir, más que predicar, más que hablar un sermón, es una vida santa delante de Dios, en la intimidad. ¿Sabe dónde sale el verdadero Carlos Díaz? En mi habitación, donde ni mi esposa siquiera ve lo que está pasando en mi cabeza. Ese es el verdadero Carlos Díaz. ¿Sabe por qué? Yo he experimentado desánimos a una manera tremenda, hermanos. Y yo estoy de acuerdo con el hermano Esteban, chócalas, hermano. Estoy de acuerdo contigo, hermano. Para mí eso de la depresión no es más que una mera contrición por una vida sin Dios, porque no hay nada más gozoso que estar en su presencia. Y solamente los que han estado en su presencia saben que no importa que allá afuera truene lo que tenga que tronar, mientras yo estoy bien con Dios puedo estar feliz. Y cuántas críticas no he recibido porque es que usted no entiende lo que es la depresión. No, entiendo lo que es el pecado y lo que me lleva a la contrición. Nos escudamos en membretes, depresión, ansiedad y esto y otro, y dejamos la Biblia. Hermanos, este libro es suficiente. ¿Para qué tanta psicología? Ay, es que la psicología dice, no, la psicología no dice nada. Dios es más sabio que cualquier psicólogo. La Biblia es suficiente. Nada más que no hemos aprendido a vivir por ella. No le hemos creído. No nos hemos sometido a ella. Y querer vivir la Biblia a medias es vivir en completa desobediencia.
Me impacta lo que Samuel le dijo a Saúl. Como pecado de adivinación es la rebelión, como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para no ser más rey. No hay nada más horrible que escuchar y decir: por cuanto tú desechaste mi consejo, ahora tú vas a vivir en los propios tuyos. Y no hay nada más peor, hermanos, que vivir en la propia vanidad de nuestra mente. No hay nada más horrible. Como una gallina que le cortas la cabeza y no tiene un rumbo. ¿Y por qué no tenemos avivamientos, pastor? Porque no nos hemos humillado. Porque no hemos confesado el pecado. ¿Sabe qué hacemos con el pecado? Lo tenemos tan abrazado. Pero hay algo peor que abrazarlo. Lo justificamos. Es que esto no es tan malo. ¿Cuántas veces no he oído eso yo? Pastor, es que no es tan malo que esto. Mira, hermano, cuando te escanees a la luz de este bendito, precioso libro, tú vas a ver todas las cosas como algo que a Dios no le agrada. Te voy a poner un ejemplo. ¿El deporte será malo? Por supuesto que no. ¿Pero qué hace el hombre? Ama más el deporte que a Dios. ¿Amar a mis padres es malo? No. Pero muchos amamos más a nuestros padres que a Dios. Y el Señor dijo: el que no los aborrece, no habla de odiarlos, habla de un amor inferior al que él que tener por él no es digno de él. Ayer en la noche, hermanos, estaba en la madrugada, como a las 2:30 de la mañana. Estaba orando en mi casa y estaba pensando en esto. Y yo le decía: Señor, yo extraño a mis papás muchas veces. Mi hijo está creciendo sin sus abuelos. Mi otro hijo va a crecer sin sus abuelos. Y es un precio muy alto. Para los que viven aquí con sus papás no saben lo que estoy hablando. Pero los que vivimos lejos de ellos es difícil. Pero ¿sabe qué me dijo el Señor eso? Si tú los amas más que a mí, no eres digno de mí. Hermanos, yo estoy dispuesto a irme a donde Dios quiera que yo me vaya. Pero usted está dispuesto a dar algo por Cristo. Hemos pecado, hermanos. Y no hemos pecado poco. En extremo nos hemos corrompido. Mira, voy a concluir con esto. Yo no conozco tu vida. No conozco tu interior. No conozco lo que haces en casa. Y la verdad no me interesa saber. Pero tú y el Señor saben que hay un lingote, un manto babilónico y ciclos de plata escondidos en tu campamento. Fíjate cómo el Señor es tan sabio. Nos ha mandado a 3 pasajes diferentes del Antiguo Testamento. Vimos la necesidad del avivamiento en Habacuc. Vimos lo que Habacuc vio. Estamos hablando de tiempo. Habacuc un poco más contemporáneo con Esdras y Nehemías. Vimos a Josué. Y ahorita estamos viendo esta historia. Hermanos, Dios nos está enseñando que si hay un obstáculo que nos está quitando el avivamiento, es el pecado. Y si hay algo que nos puede ayudar a tener avivamiento, es ponernos a cuentas con Él. Porque el avivamiento, vuelvo a repetirlo, es una visita especial de Dios. Es una visita especial. Qué increíble, Pedro, predicar en el Pentecostés y 3,000 personas estaban su corazón compungido viniendo a Cristo. Cuando Jonathan Edwards predicó su famoso sermón, Pecadores en las manos de un Dios airado, él estaba con su bosquejo así. Él nunca miró a la gente. Él estaba solamente leyendo sus apuntes. Y gente se estaba agarrando de los pilares del edificio, arañados, pensando que en ese momento la tierra se abriría para tragarlos e irse al infierno directamente. Esa es una visita especial de Dios. Eso no se ve todos los días.
Pero dicen que Jonathan Edwards pasó 6 días encerrado, sin salir, buscando el rostro de Dios. ¿Qué hizo Nehemías? Ayuné, oré día y noche. Nuestra vida de oración es tan deprimente. Nuestra vida de oración es tan triste, es tan pobre. Decían ahorita en la escuela dominical: Señor, perdóname por todos mis pecados. No, no, no. Sé específico. Sé específico. Porque hay algo que tienes y mira, si tú te empiezas a escarbar, hermanito, hermanita, tú te vas a encontrar. Sé específico. Dios dice: tú te acercas a mí, perfecto, pero ahí hay algo que no quieres quitarme. Hermanos, míreme acá. Quitar a veces el pecado va a sonar un poquito antibíblico, pero quitar el pecado duele, porque está bien arraigado en nuestra naturaleza. Pero el Señor dijo: córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar a la vida cojo o tuerto que tener tus 2 ojos o tus 2 manos y entrar al infierno. Todo pecado que se tiene que hacer, extirparlo. Y Nehemías dice eso: Señor, no tenemos tu gloria se ha ido, nos hemos corrompido. Mire lo que dice el versículo 8 y terminamos. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Mira, hermanos, hay una promesa. Y esta promesa fue para Israel. Sí, yo te dije que si tú pecabas contra mí yo te dispersaría, pero Dios, también tú prometiste que si nos arrepintiéramos tú nos volverías a regresar esa gloria. Y hermanos, esa es la bendición de confesar pecado, que Él es fiel y justo para perdonarlos y nos restaura y nos levanta y vuelve a darnos el poder y la gracia que se necesita. Él es un Dios de gracia, hermanos. Pero se necesita un pueblo humillado. Yo dije ayer: yo no voy a predicar algo que no voy a vivir. Yo no puedo predicar algo que no voy a vivir. Y yo ayer hice un pacto con Dios. Y no le voy a decir de qué es, porque es algo personal. Pero yo dije lo siguiente: ahora entiendo. Examinando mi vida en la madrugada, dije: ahora entiendo por qué no tenemos un avivamiento. Y sabe que cuando el Señor me empezó a mostrar toda mi basura, me tiré al piso ahí en el tapete y no dejé de llorar, hermanos. No dejé de llorar porque dije: este es el pastor de la iglesia. Si yo fuera miembro y viera ese pastor de la iglesia así como yo me veo, yo me largo. Yo me largo. Pero la bendición es que cuando confiesas a Dios tus pecados, sientes como Dios te dice: levántate, anda. Como Jesús le dijo a esa mujer: ni yo te condeno, vete y no peques más. Sabe que para poder tener un avivamiento, tú necesitas venir con todos esos pecados que tienes guardados y traerlos a Dios. Y como dijo Ravenhill, hacer un duelo para no volverlos a tomar más. Hacer un compromiso de no volverlos a tomar más. ¿Cuántos de ustedes realmente desean que Dios los use en su vida? ¿Cuántos de ustedes podrían levantar su mano y decir: pastor, yo sí quiero que Dios me use? Porque solo los pocos que desean que Dios los use son los que van a hacer algo. Los demás van a seguir igual de muertos. Yo quiero que Dios me use, pero si quiero que Dios me use, Dios no puede usar un trapo sucio. Dios no puede usar un trapo sucio. Hay que aprovechar algo, hermanos.
que aunque Dios es un Dios grande y temible, es un Dios de gracia, y que tú puedes venir a Dios ahora y que te puede dar alas como águilas, levantarte y volverte a poner en una posición. Mira, Israel, vamos a estudiarlo en las semanas que entran. Vamos a estudiar Nehemías un poquito y vamos a ver cómo Israel, de estar en gran mal y afrenta, llegaron al capítulo 13 con nuevas reformas, compromisos de servir a Dios. Hicieron pactos delante de Nehemías para servir a Dios. Y cuando termine la conferencia de avivamiento el domingo, que sea el final de la conferencia, usted y yo vamos a finalizar y decirle a Dios: Señor, este es mi pacto que yo voy a hacer contigo de ahora en adelante. Ya no podemos seguir teniendo conferencias cada año para ver si usted se levanta. Usted necesita de irse delante de Dios y ponerse a cuentas con Él de todo lo que nosotros hemos hecho, lo que hemos dejado de hacer, porque no solo yo he pecado, toda esta congregación de este cuarto y yo hemos pecado y nos hemos corrompido, y no estamos haciendo nada, hermanos. Estamos haciendo nada para la gloria de Dios. ¿Cuál es la parte esencial para un avivamiento? Una oración genuina, una oración con humillación, una oración con adoración, una oración con confesión, una oración con dedicación, con constancia, una vida de oración en todo el sentido de la palabra. Y vuelvo a repetir lo mismo, hermanos. Si usted tiene algún ministerio en esta iglesia y usted no tiene una vida de oración, no sé qué está haciendo usted allí. Es todo lo que le puedo decir, porque con qué poder y con qué gracia usted estará predicando. Señor, bendice tu palabra.